Buenos días, soy Diego Miranda y vivo en la ciudad de Pitelito. Entre los riesgos que esta ciudad puede tener son inundaciones. Este tipo de amenazas son hidrológicas, son causadas por el aumento del caudal en época de invierno. Para los ríos Guarapas, río Huachico, río Magdalena o la Quebrada del Cedro, que son las fuentes principales, fuentes hídricas del municipio. Las consecuencias, estas pueden causar pérdida de vidas a aquellas comunidades que se encuentran cerca de estas fuentes. Pueden verse afectadas, pérdidas de cultivos, pueden producir pérdidas, pueden producir desplazamiento de personas y pueden causar daños o afectaciones en la salud. Los elementos vulnerables son las viviendas, las vías y los seres vivos que son afectados por este tipo de amenaza. Los incendios forestales son otro tipo de amenaza que presenta el municipio. Estos son causados mayormente en época de verano por agricultores. La mayor parte de esos se concentran en las zonas de alta montaña. Las consecuencias que pueden presentar esto son pérdidas de vidas cuando se pierde el control del incendio, erosión del suelo, pérdida de ecosistemas y bosque bajo andino, posibles pérdidas de materias primas y productos, contaminación atmosférica. Los elementos vulnerables son los bosques, los ecosistemas del macizo colombiano y cultivos y comunidades aledañas que pueden verse afectadas ya sea por los incendios o por las emisiones de los gases. Los derrames de hidrocarburos son un tipo de amenaza tecnológica o química. Estas son causadas debido al mal estado de la vía y al tráfico de vehículos con hidrocarburos provenientes desde el departamento del Putumayo. En muchas ocasiones estos vehículos viajan a altas velocidades y se pierde el control de los mismos. La principal zona afectada es el sur del municipio, la vía nacional Pitalito-Mocoa. Eh, las consecuencias de estas pueden ser pérdidas de vidas, contaminación de fuentes hídricas como la Quebrada del Cedro, pérdidas económicas y daño al parque vehicular, puesto que muchas veces esos vehículos dejan de funcionar. Los elementos vulnerables son los vehículos, las vías, el tráfico, las fuentes hídricas aledañas y los ecosistemas que están cerca a las vías y los habitantes cerca a las vías. Las amenazas que pueden presentar para la industria ladrillera del municipio de Pitalito son enfermedades respiratorias. Este es de tipo tecnológico o químico. La causa es la generación de humo como parte del proceso de cocción de ladrillos y el mal manejo de este subproducto. Esto puede causar enfermedades respiratorias en los habitantes cercanos a las ladrilleras o incluso en los trabajadores de la misma empresa. Las consecuencias son afectaciones en la salud pública y contaminación de la atmósfera. Los elementos vulnerables son las comunidades aledañas, el talento humano de la empresa y la atmósfera. Los deslizamientos o avalanchas que pueden presentarse en la industria de las ladrilleras es de tipo de movimiento de masas y la causa al momento de obtener la materia prima o la arcilla, si no se tiene un buen manejo de los taludes o si se hace la remoción de tierras en épocas de invierno o si el personal no es el adecuado, pueden presentarse aludes que pueden causar la muerte de las personas o el daño de los equipos. Las consecuencias de este tipo de amenazas son las pérdidas de vidas, el daño en la infraestructura vehicular y la erosión del suelo, debido a que con la constante remoción de tierras se está causando un grave daño al suelo que no se puede reponer.
Los elementos vulnerables son los vehículos, el suelo y la vida humana. La amenaza mecánica es de tipo tecnológica y la puede causar el mal estado de los equipos, la baja o nula revisión y mantenimiento que se les hace y el bajo o poco entrenamiento que pueden tener los operarios de estos equipos. Las consecuencias que puede ser pérdidas de vidas, puede ser pérdida de equipos o puede ser simplemente afectaciones a la salud de las personas. Los elementos vulnerables pueden ser la infraestructura, el talento humano o inclusive el patrimonio de la empresa.